Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde. De verdad que sí es un gozo poder estar aquí domingo por la tarde. En la mañana ya me había asustado yo, le digo a mi esposa, se siente medio extraño no estar a las 9, 8 de la mañana en la iglesia. Empieza a correr uno a esa hora y piensa que ya se le hizo tarde. Así estaba yo en la mañana pensando, diciendo, qué raro, ¿no? Estar sentados a la mesa, estar desayunando bien tranquilamente, ¿verdad? Y tener ese servicio en la tarde, celebrando el cumpleaños ¿de quién? ¿Alguien me dice de quién es el cumpleaños? ¿No se escucha? ¿De quién? De Jesús. Estamos aquí con ese propósito. Estamos aquí con ese propósito de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también para nosotros es un gran gozo poder tener, pues, a los que ya son de casa y los que están visitándonos en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Y sin más preámbulos, vámonos a la predicación de la palabra de Dios. Prometo ser breve. No soy un predicador que predica corto, soy un predicador del Evangelio eterno. Ustedes ya me conocen, duro bastante, pero voy a hacer un esfuerzo porque allá afuera está una olla, ¿de qué creen? De tamales. Así que terminando pronto saldremos a cenar. No se vayan ninguno de ustedes. Allá afuera vamos a tomar pues la cena que ha sido preparada también con ese propósito de que tengamos un tiempo, ¿verdad? No solamente escuchando la palabra de Dios, sino también conviviendo entre nosotros. Y pues vamos a ir a la palabra de Dios. Ve por favor al libro de Miqueas. El profeta Miqueas es uno de los libros que es difícil de encontrar porque es muy pequeño. Gracias, Juanito. Pero si tú estás manejando una Biblia como las que manejamos aquí, es la página 949. El libro de Miqueas. Vas a leer un par de versículos ahí. Capítulo 5, Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Bien, leemos. Sígueme con tu vista. Dice: reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aún eres pequeña entre las familias de Judá. De ti me saldrá aquel que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque eres tú quien has preparado este tiempo, Señor. Tu palabra dice que tú has preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Señor, esta es una de tus obras. Este es uno de tus propósitos, juntar a tu iglesia, a tu pueblo, a los que tú has llamado, a los que tú has redimido para venir a congregarnos a este lugar y escuchar tu palabra, Señor. El mundo está celebrando algo que no conoce. El mundo está celebrando un acontecimiento que no conoce. Pero nosotros aquí, Señor, te damos gracias porque tú nos has revelado que Jesucristo es el motivo de la Navidad, el propósito de celebrar la Navidad. Y estamos aquí con este propósito, Señor, de celebrar. Permite que durante la exposición de tu palabra, Señor, nosotros aún podamos adorarte. Que aún en medio de la predicación de tu palabra haya corazones adorándote y escuchando la voz de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Miqueas 5, 1 y 2. Este profeta anuncia un Mesías prometido, que fue prometido 700 años antes de su nacimiento. Este profeta anuncia al Mesías prometido 700 años antes de su nacimiento. En un tiempo en el que Israel estaba, el pueblo de Dios. Si tú no conoces, Israel es el nombre que se le da al título al pueblo de Dios.
Y en ese entonces el pueblo de Dios estaba pasando por uno de los periodos más difíciles de su historia. Ellos estaban pasando por una corrupción moral y espiritual. Ellos estaban bajo la amenaza de un imperio asirio que pronto les daría un golpe, los vencería y los sometería bajo su dominio. Es por eso que en el versículo 1 dice: han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ellos iban a ser derrotados por Siria. Ellos iban a ser derrotados, humillados, iban a ser sometidos al dominio de Siria. Y en ese contexto fue que el profeta Miqueas, en ese contexto fue que él anunció la venida de un Mesías prometido que vendría a darles la victoria al pueblo de Israel. Ese es como un contexto de lo que está pasando alrededor de Miqueas, en el que sale esta profecía del Mesías prometido. Es un contexto desolador, sin embargo hay un rayo de esperanza para el pueblo de Israel. Y el título de esta pequeña predicación es el Mesías prometido. Y solamente vamos a ver 3 puntos rápidamente. Y en primer lugar vamos a ver el lugar donde nació el Mesías prometido. Dame la siguiente, Adolfo, por favor. Primero vamos a ver el lugar donde nació el Mesías prometido. Dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernador en Israel. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la Biblia, pero si tú vas al Evangelio de Mateo en el capítulo 2, tú vas a encontrarte que Mateo está narrando los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesucristo. Después del nacimiento de Jesucristo, dice la palabra de Dios que vinieron unos hombres sabios que pues no eran ni reyes ni tampoco eran magos, como la tradición dice, ni tampoco se llamaban Melchor, Gaspar y ¿cuál era el otro? Baltasar. Esos no eran reyes ni eran magos, eran hombres sabios. Era una comitiva de hombres dignatarios, posiblemente de Persia, guiados con ese propósito. Y pues cuando yo estuve estudiando este texto, me acordé cuando pues todos fuimos pequeños en un tiempo, ¿verdad? Fuimos pequeños y vendrían las fechas buenas como las Navidades, tiempos en el que hay regalos, tiempos en el que hay muchas amor, muchos abrazos. Y recuerdo que siendo pequeño, muchas veces los adultos o nuestros padres decían: este año no van a venir los Reyes Magos porque están quebrados. ¿Cuántos escucharon eso en Reyes cuando eran pequeños? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero un niño se puede imaginar y hacerse esa pregunta, como creo que muchos de nosotros nos la hicimos, y decir: ¿cómo que los reyes están quebrados? ¿Has visto tú un rey quebrado? Y aparte son magos. ¿Cómo van a estar unos reyes magos quebrados, no? Entonces ahí es donde te das cuenta, ¿verdad? Que eso es una historia de hadas, que no es cierto, que es solamente una tradición. Y los llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos eran hombres sabios. Unos hombres sabios que habían sido enviados porque dijeron ellos, llegando a Jerusalén, ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. ¿Y sabes quién estaba ahí cuando estos hombres sabios dijeron esta profecía? Estaba el rey Herodes. Y el rey Herodes empezó a paniquear y dijo: ¿cómo que nació un rey? ¿Cómo que nació un rey? Nació alguien que va a quitarme el trono, alguien que me va a destronar. Entonces él inmediatamente mandó a llamar a los sacerdotes de Israel, a los escribas, a los hombres
eruditos en el Antiguo Testamento y les dijo: ¿dónde ha de nacer ese rey de los judíos? Y ellos le dijeron, como Mateo dice en el capítulo 2, ellos le respondieron a Herodes: en Judá, en Belén de Judá. Mateo capítulo 2 está esta narración que te estoy contando en 5 y 6. Ellos le dijeron: van a ser en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Miqueas, que acabamos de leer. El profeta que anunció el Mesías prometido 700 años antes. Él dijo, así como el profeta dijo, ahí es donde van a ser, porque está escrito. Mateo 2:6 dice: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Y Dios, es interesante ver, hermanos, cómo Dios orquestó todo y cada uno de los eventos para que ese Mesías prometido 700 años antes de su nacimiento naciera justamente en Belén. Es interesante cómo Dios movió a César Augusto a hacer un censo, y en aquellos tiempos, pues, cuando había un censo, los que habían de ser censados tenían que ir a su lugar de nacimiento. Y María y José, ellos habían nacido, ¿dónde creen? En Belén. Y se tuvieron que trasladar a Belén, hacer un viaje de Nazaret a Belén. Y justo cuando llegaron a Belén, Dios dijo: este es el momento en el que tiene que nacer mi hijo. Y nace en Belén de Judá. Nace allí. Es interesante ver cómo Dios orquestó todos los acontecimientos alrededor del nacimiento de Cristo para que la profecía se cumpliera 700 años antes que fue anunciada. Y no está de más decir que el nacimiento de Jesús no es un cuento de hadas. El nacimiento de Jesús no es un cuento de hadas. No es una época en el que el hombre se pone nostálgico y quiere sacar un amor que ha reprimido durante todo el año y quiere cerrar el año dando abrazos, dando regalos. No, el nacimiento de Jesús no es un cuento de hadas, es un hecho histórico. Ocurrió 2000 años antes de nosotros. Hace 2000 años ocurrió, 700 años anunciado por el profeta Miqueas antes ocurrió. Es un hecho histórico. Hay personajes: está César Augusto, está el rey Herodes, está Belén, Jerusalén, Nazaret, lugares y personas que existieron. No puede ser un cuento de hadas el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, la pregunta que hay que hacer aquí, y es, pon atención, la pregunta que hay que hacer aquí es: ¿por qué Dios, el creador del universo, escogió una aldea insignificante como Belén para que naciera el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Por qué Él escogió una aldea como Belén? ¿Quién tiene esa respuesta? ¿Alguien tiene esa respuesta? Imagínate, el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores, naciendo en una aldea de Belén, insignificante, en un establo maloliente. Se cree, que dicen los historiadores, que cuando nació Jesús en ese tiempo en la aldea de Belén, aproximadamente había 1000 habitantes. Imagínate, tan pequeño era este lugar. Y bueno, tú puedes decir, bueno, si es el Hijo de Dios, ¿por qué no nació en Roma, que era la capital del imperio? ¿Por qué no nació en otro lugar donde hubiera más glamour, en Roma, la capital del imperio? ¿Por qué no nació en Atenas, ciudad de Grecia, cuna de los filósofos y de la cultura predominante en ese tiempo? ¿Por qué no nació en el centro religioso más importante de la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué no nació allí?
¿Por qué nació en una aldea? Dios escogió una aldea insignificante para que naciera su hijo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta tarde. ¿Por qué escogió esta aldea? Déjame decirte, porque Dios es el Dios orquestador de la historia. Él es el dueño y señor de la historia. Y además, Dios se place usar lo insignificante para cumplir sus propósitos eternos. El domingo pasado, Pastor David estuvo hablando de José y María, que eran personas ordinarias, comunes y corrientes que Dios llamó para cumplir su propósito de traer al Mesías. Ese es el método de Dios. Dios se place en escoger lo insignificante para darle cumplimiento a sus propósitos eternos. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. En 1 Corintios 1:29, ¿qué dice? Dice que Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo. Que Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, absolutamente nadie, se jacte ante su presencia. Y la Biblia da testimonio de que Dios se agrada escoger instrumentos insignificantes para darle cumplimiento a sus propósitos. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Moisés? ¿Quién era Moisés? Moisés era un hombre de Ur de los Caldeos. Era un pagano de Ur de los Caldeos, Moisés. Dios lo llamó de esa ciudad pagana para convertirlo en el padre de naciones. ¿Se acuerdan que también Dios llamó a Moisés? Dios llamó a Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés fue un homicida, tartamudo, que Dios lo convirtió y lo transformó para que fuera el libertador de su pueblo de la opresión, de la esclavitud de Egipto. Dios escogió también al pastorcillo, el joven pastorcillo David, que era el más pequeño de sus hermanos guerreros poderosos, para convertirlo en el gran rey de Israel. Más aún, Dios escogió a Pablo. ¿Quién era Pablo? Dios escogió a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Uno que perseguía a la iglesia para convertirlo en el más grande de todos los apóstoles. La Biblia da testimonio de eso. Y si nos vamos más adelante en la historia de la Biblia, Dios escogió a un hombre amante de los placeres mundanos, llamado Agustín de Hipona, para convertirlo en uno de los mejores o prolíferos padres de la iglesia. Dios también escogió a un monje agustino llamado Martín Lutero, que sufría de complejos de personalidad, para convertirlo en el precursor de la Reforma. Dios escogió también a un joven menospreciado, William Carey, para convertirlo en aquel que fue el padre de las misiones modernas. Y Dios escogió una familia insignificante. Escogió a María, una joven campesina. Escogió a José, un carpintero, para que de ellos viniera el Mesías prometido y para cambiar completamente, de una manera radical, el curso de toda la humanidad, para que solamente Dios de la gloria se lleve toda la gloria. Con ese propósito. Y déjame decirte otra cosa. Dios ha escogido Comunidad Gracia Redentora para transformar vidas aquí en Oaxaca, para que Él, que es el Dios de la gloria, se lleve únicamente la gloria y no nosotros. Él nos ha escogido con ese propósito aquí también, para que Él pueda transformar a otros
por medio del Evangelio, usando a sus pastores, usando a los miembros de esta iglesia para impactar vidas aquí en Oaxaca, para que solamente el Dios de la gloria se lleve toda la gloria y no nosotros. Lo segundo que quiero que veamos, ya vimos el lugar donde Él nació, ahora vamos a ver la misión del Mesías. Veamos ahora la misión del Mesías. Dame la siguiente, Adolfo. Pon tus ojos en el versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. De ti me saldrá. Ojo que ahí no dice de ti saldrá. Ahí dice de ti me saldrá. Es muy diferente decir de ti saldrá a decir de ti me saldrá. Lo que Dios está anunciando ahí es que este gobernante viene de parte de Dios. Es de parte de Dios, es enviado de parte de Dios. Y no como esos reyes que fueron los reyes de Israel, que en vez de guiar al pueblo de Dios conforme a la ley de Dios, más bien ellos impusieron su propio reino, ellos impusieron su propia voluntad y desviaron al pueblo de la voluntad de Dios. Este rey viene de parte de Dios. De hecho, en el versículo 4 de este capítulo 5 de Miqueas, dice que él viene de parte de Dios como rey y como pastor, para juntar el rebaño de Dios de todos los confines de la tierra. Ese es el propósito del Mesías. Juntar el rebaño de Dios de todos los confines de la tierra. Y de paso, esa profecía se ha cumplido y nos ha alcanzado a nosotros aquí en el país de México, en la ciudad de Oaxaca, en el pequeño municipio de Santa Lucía del Camino. Hasta ahí nos ha alcanzado el cumplimiento de esa profecía. Él vendrá como gobernante y juntará y afirmará al rebaño de Dios de todos los confines de la tierra. Nosotros hemos sido bendecidos con el cumplimiento de esta profecía del Mesías. ¿Cuál era su misión entonces del Mesías, de Jesucristo? Su misión era hacer posible que hombres y mujeres enemigos de Dios se arrepientan de su rebeldía y creyeran en el Evangelio, rindiendo sus vidas para hacer la voluntad de Dios. Ese es el tipo de reino que Cristo vino a establecer. Sorprendente, ¿verdad? Él vino a establecer este tipo de reino, hacer posible que hombres y mujeres enemigos de Dios bajaran las armas en contra de Dios, reconocieran su rebeldía y creyeran en el Evangelio, rindiendo sus vidas para cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios en sus vidas. Cristo vino hace 2000 años. Y las primeras palabras que Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesucristo. Sus primeras palabras públicamente: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No sé cuántos de los que estamos aquí recuerdan el diálogo que tuvo Pilato con Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue llevado ante Pilato antes de ser crucificado? ¿Recuerdan? Está en Juan 18. Y él dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, crean el Evangelio. Y cuando él fue llevado a Pilato, Pilato estaba interrogando a Jesús y Pilato le pregunta: ¿eres tú rey? Pilato le pregunta a Jesucristo: ¿eres tú rey? Le dice a Jesucristo. Cristo le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí para que no fuera llevado a los judíos.
mi reino no es de aquí. Él le dice a Pilato. Y Pilato le dice, entonces tú eres rey. Jesucristo le responde, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que oye la verdad, oye mi voz. Yo para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato se queda patinando y le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Le pregunta Pilato a Jesucristo. Ojo aquí, yo creo que hagamos un alto aquí, y esto es importante, hermanos. Esto es importante, porque aquí Jesucristo, en esta escritura, está conectando su reino con la verdad. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Él conecta este reino con anunciar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La única y suficiente palabra de Dios es la verdad. La verdad. Él dijo, cuando anunció el Evangelio, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Predicando la palabra, diciendo, yo soy la verdad. Y realmente Él era la verdad. Porque el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, Él dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 11, Juan declara esto que dice Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria, la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. Esta verdad, que es la palabra de Dios, que es el Logos, que es suficiente, se encarnó, se vistió de carne. Jesucristo, la personificación de esta palabra es Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Y esto es lo que es diferente, lo que hace diferente al cristianismo de todas las religiones. Eso es lo que hace diferente al cristianismo de todas las religiones. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una doctrina más. El cristianismo es el Evangelio, y el Evangelio es una persona, y esa persona es Jesucristo. Es la verdad hecha carne hace 2000 años. Hace 2000 años. Es sorprendente que Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, gente pelearía por mí. Mi gente pelearía por mí. Es impresionante, hermanos, cómo Dios, por medio de Jesucristo, está llamando a hombres y mujeres para traerlos a su reino. Y Jesús no vino como todos los demás reyes, como todos los demás imperios que tuvieron su época de esplendor y de caimiento. Es un reino, el reino de Jesucristo es eterno, no es de aquí. Por eso Jesús no vino ni con espada ni con ejército para someter a sus súbditos. El arma poderosa que Jesucristo usó para traer a aquellos que son rebeldes en contra de Dios, enemigos de Dios, y reconciliarlos con Dios, es la palabra de Dios, la verdad. Esta es su arma que Él usó hace 2000 años, y es la arma que continúa usando para seguir trayendo a los escogidos de Dios a su reino. Sorprendente, ¿verdad? Él no tuvo que levantar ninguna arma para ganar al mundo. Él no tuvo que detonar ninguna arma para ganar a sus súbditos. Él les predicó la palabra de Dios para traerlos a Dios. A lo mejor tú que estás aquí, amigo, que me escuchas, tú puedes a lo mejor decir, como yo una vez dije, escuchando el Evangelio compartido, que se me compartió por otros. Quizás tú puedas decir como yo dije,
ya te hicieron un coco wash, ya te lavaron el cerebro en esa iglesia. Pero no me ha lavado solamente el cerebro, también me hicieron un reset, me reiniciaron porque mi mente estaba llena de basura. Y no solamente me dieron un reset en mi mente que estaba llena de basura, sino se me dio un corazón nuevo. Eso es lo que dice la Biblia que hace Jesucristo. Amigo que me escuchas, tú que estás aquí, el hombre está lleno de mentiras y de confusión. El hombre está lleno de mentiras, de confusión. No entiende por qué está aquí. No sabe cuál es el propósito de su existencia. No sabe para dónde va. Está en tinieblas bajo el dominio del pecado y necesita un Salvador, el Mesías, Jesucristo. A lo mejor tú puedes decir, yo no estoy ni encadenado, ni bajo el dominio de nadie, yo no estoy en tinieblas, pero es un reino espiritual del cual estamos hablando aquí. Es el pecado, nuestro peor opresor que nos puede llevar a la perdición. Cristo el Mesías es el rey y es el pastor de las ovejas y nació con una misión muy clara. Su misión era nacer, morir por pecadores. Esa era su misión. Nacer, morir y dar su vida en rescate por muchos, incluyendo por los que estamos aquí escuchando el Evangelio en esta tarde. Por último, vamos a la identidad del Mesías. ¿Cuál era la identidad de este Mesías? Versículo 2 de Miqueas. Parte B. Dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El Mesías que habría de nacer como todos nosotros nacemos, como un bebé. Ahí está, ¿verdad? Qué lindo se ve. El Mesías prometido habría de nacer como un bebé, como todos nosotros nacemos. Pero ojo aquí, el texto dice que sus orígenes son desde los días de la eternidad. Pregunta, amados hermanos y amigos que nos visitan. Pregunta, ¿cómo puede nacer una persona que es eterna? ¿Cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Eso es como para volarnos la cabeza en 1000 pedazos. No tenemos la capacidad para responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que toda vida de un ser humano comienza cuando él nace y es una persona y se le identifica con un nombre. Pero el Mesías que había de nacer es eterno, no tiene un principio, no tiene un fin. Pero ¿cómo puede nacer una persona así? Que no tiene un principio, que no tiene un fin. Y eso es lo que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Ellos lo estuvieron anunciando, fueron inspirados por Dios, anunciando que vendría este Mesías. Y ellos mismos investigaron lo que ellos mismos profetizaron, porque no lograron comprenderlo completamente. Nosotros podemos lograr comprenderlo porque tenemos toda la Biblia. Ellos tenían del Antiguo Testamento, nosotros tenemos los dos testamentos y podemos saber de quién se trataba y dónde se cumple esa profecía. No lograron entenderlo. Isaías, que es un contemporáneo de Miqueas, ve para Isaías capítulo 9, ve pronto para allá, está en la página 701. Él también profetiza, contemporáneo de Miqueas, y en el capítulo 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Pregunta de nuevo: ¿cómo puede ser llamado una
persona, Padre, Dios Padre eterno, y al mismo tiempo nacer como un niño. Es algo que cuando lleguemos, yo creo, allá delante de la presencia de Dios en la eternidad, quizás se nos vaya a dar la respuesta a esa pregunta. Pero lo que ocurrió, hermanos, lo que ocurrió hace 2000 años en la aldea de Belén es el acto de amor más sorprendente y más admirable que alguna vez haya ocurrido en la tierra, haya ocurrido en la historia. Es el acto de amor más sorprendente y más admirable que haya ocurrido jamás en la historia. Jesús, el Hijo de Dios, nació como un niño, tomó una naturaleza humana semejante a la tuya y a la nuestra, pero sin pecado, porque Él nunca pecó. Y cuando Él fue adulto, entregó su vida en la cruz del Calvario para rescatar pecadores como tú y como yo, muriendo en nuestro lugar para pagar la deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios. Eso es lo que dice Filipenses. Eso es lo que dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló hasta lo sumo, hermanos, hasta el suelo, una humillación descendente hasta lo sumo. Pero la palabra de Filipenses dice: por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesucristo, el Mesías prometido, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es impresionante, hermanos. Es Dios mismo enviando a Dios. Dios Padre enviando a Dios Hijo. Es sorprendente el amor de Dios por nosotros. Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó a nosotros. Dios, el creador que nos creó a nosotros para que viviéramos para su gloria y para que gozáramos de Él para siempre. Ese Dios, viéndonos perdidos, vino personalmente. Él no envió un ángel. Él vino personalmente a rescatarnos. Él vino personalmente a rescatarnos de nuestra rebeldía y librarnos de vivir para nuestra propia ruina. Sorprendente el amor de Dios. Hay una ilustración que un pastor da que me ayudó mucho a entender lo que acabo de decir, que Dios nos creó para vivir para su gloria y para gozar de Él para siempre. Imagínate esta ilustración. Imagínate que un gobierno de una nación invierte mucho dinero, tiempo, dinero, esfuerzo para entrenar y equipar a sus fuerzas militares para proteger a la nación. Imagínate que un batallón de este ejército ha estado usando todos esos recursos que el gobierno le ha provisto para abastecer de armas a un grupo de choque que está planeando a escondidas un ataque y conspirar contra su propia nación. ¿Cómo se llama eso, hermanos? En términos militares, alta traición. Eso se llama alta traición. Y Dios nos creó a todos nosotros porque Él es nuestro creador. Dios nos creó a todos nosotros para que nosotros viviéramos para su gloria y para gozar de Él para siempre. ¿Y sabes lo que hizo el hombre? El hombre rechazó a Dios y prefirió vivir para su propia gloria, que lo llevaría a su propia ruina. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama alta traición. No contra un gobierno,
no contra un ejército, sino contra nuestro Creador. Para eso vino Dios. Para eso vino Dios, a librarnos de vivir para nuestra propia ruina. Sorprendente el amor de Dios. Él vino a reconciliarnos con Dios el Padre y que volviéramos a retomar el propósito por el cual fuimos creados, vivir para su gloria y gozar de Él para siempre. Y con esto termino en Lucas capítulo 2, versículo 10, 11. Este es el anuncio de los ángeles. Este es el anuncio de los ángeles. Lucas 2, 10, 11. Los ángeles dijeron: he aquí, les traigo buenas nuevas de salvación, de gran gozo, dice. Aquí traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les es nacido. ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías? Les es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Isaías dijo: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. Nosotros, ninguno de nosotros, estábamos buscando a Jesucristo. Se nos fue dado. Un niño nos fue dado, un hijo nos es nacido. Ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios. Es Dios quien viene a buscarnos a nosotros. Ninguno de nosotros hemos hecho algo para ganarnos ese regalo. Ninguno de nosotros. Es por eso que Isaías dice que su nombre será admirable. ¿No te causa admiración lo que el Creador ha hecho por pecadores como nosotros? Su nombre será llamado admirable. Y Él es admirable, hermanos, porque Él dejó el cielo para venir a la tierra. Él dejó el cielo para venir a la tierra. Siendo rey, rehusó usar todos y cada uno de sus derechos y se convirtió en un siervo. Y nos sirvió a todos nosotros. Dejó la eternidad para entrar en el tiempo y estar 9 meses en el vientre de María. Sorprendente, por eso Él es admirable. El sustentador del universo y de las galaxias y de todo lo que existe, siendo sostenido en los brazos de María. El dueño y creador de todo el mundo, a la hora que Él tuvo que venir y nacer, no encontró un lugar en el mundo que le pertenece más que un maloliente establo. Ahí fue lo que el hombre le dio a su creador para que naciera. Por eso Él es admirable. Con esto termino, amados hermanos y amigos. Dios Padre envió a Dios Hijo, y ese es el mejor regalo, de Navidad que alguna vez se te haya ofrecido. Amigo que estás aquí, no desprecies ese regalo. No desprecies ese regalo, porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo, porque hay un solo intermediario entre los Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No desperdicies ese regalo que Dios te está dando en Jesucristo, la salvación. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado, reconocer tu rebeldía, rendirte ante Dios, confiando en lo que Él ha hecho a través de Jesucristo en la cruz del Calvario para darte salvación. Y si tú lo recibes hoy, ese regalo, celebra no solamente esta Navidad,
celebra, come, canta, bebe en esta Navidad. No solamente en esta Navidad, sino celebra, canta, bebe, celebra todos los días de tu vida, porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, que es Cristo el Señor. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. Y quiero cantar un canto, hermanos. Y si tú